Este domingo 31 y hasta el 12 de noviembre se desarrollará en Glasgow, en Escocia, la COP26. Líderes políticos, activistas, organizaciones de cerca de 200 países estarán trabajando por una gran meta: impulsar los objetivos climáticos del Acuerdo de París. Va a ser una cumbre marcada por distintas cosas. Por un lado está la reincorporación activa de Estados Unidos a la conversación después de que Donald Trump se hubiese retirado del Acuerdo de París. También por la duda de si el líder chino Xi Jinping va a estar o no va a estar, considerando que China es uno de los 3 mayores emisores de CO2 en el mundo. 10.000 policías van a estar custodiando esta cumbre fundamental, especialmente después de que se conocieron los sombríos resultados del más reciente informe del IPCC de la ONU. Y en ese informe, que demoró 3 años en elaborarse, trabajó Maysa Rojas, científica, miembro del IPCC y directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, y que también, por supuesto, partirá en las próximas horas a Glasgow. Maysa Rojas, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy día en Pauta, en este programa en Plaza Pauta. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Maysa, queremos ser muy como generosos con nuestros auditores, y para quienes no están familiarizados, espero que vayan quedando muy pocos, pero para quienes no están familiarizados con todos estos temas de cambio climático, explícanos en fácil cuáles son los objetivos que tiene la COP26. Me haces una pregunta imposible. Bueno, pero porque no hay, o sea, yo no sé cómo uno puede explicar en fácil un proceso. Esto es parte de un proceso de negociaciones multilaterales. No creo que pueda existir algo más complejo que eso. Sí. Cómo se ponen de acuerdo los países, como 200 países del mundo, para abordar el cambio climático. Se juntan todos los años, salvo el año pasado, ¿verdad?, que por la pandemia no se juntaron. Y esas reuniones son, la verdad, las cosas que son súper técnicas, tienen ciertos hitos que tienen que ir cubriendo. Y efectivamente para el 2020, que debió haber sido el año pasado, habían un par de objetivos trazados dentro del Acuerdo de París que hasta ahora no se han cumplido, y por lo tanto se está esperando entonces que se cumpla. Uno de esos es el financiamiento. El Acuerdo de París dice que nuestro objetivo es limitar el calentamiento muy por debajo de los 2 grados y hacer todo lo posible por limitarlo a 1,5, entendiendo de que los países en desarrollo esto les va a costar mucho más, y por eso los países desarrollados se comprometieron con $100.000 millones anualmente a partir del año 2020. Y bueno, veamos qué pasa, pero por ahora el indicio es que no realmente, que no van a alcanzar esa cifra. Eso ya sería un problema. O sea, ya sería un primer problema. Por otro lado, están estas figuras como satelitales, ¿no?, de la COP. Por ejemplo, la activista Greta Thunberg, que primero puso un duda a su participación, pero luego la confirmó, a pesar de que dice que estos encuentros son puro bla bla. Y por otro lado, John Kerry, que es el representante de Estados Unidos para el clima, que desde diversas veredas dice que tampoco cree que se vaya a llegar muy a puerto. ¿Es más complejo, a tu juicio, que has participado en varios escenarios de esta cumbre respecto de anteriores? De la de España, por ejemplo. Sí. Bueno, yo creo que efectivamente la coyuntura de la pandemia hace que esta cumbre sea particularmente difícil. Va a ser difícil. Los países en desarrollo les va a costar más ir. Si no tuvieron vacunas, tienen que hacer cuarentena, etcétera. Así que hay una dificultad objetiva acá que no se puede soslayar. En cuanto al momentum que exista, probablemente también está bien tenido por la pandemia, pero efectivamente parte del Acuerdo de París, la maravilla del Acuerdo de París, la inteligencia del Acuerdo de París, es que es un mecanismo que se llama el mecanismo de ambición, en que arma un engranaje que se va ajustando año a año. Y efectivamente dentro de ese engranaje de ajuste
esta COP26 era bien importante porque los países tenían que entregar sus nuevos compromisos, actualización cada 5 años y actualización más ambiciosa. Entonces, esta era como la primera vez que íbamos a mirar ya, ok, el 2015 nos comprometimos a algo y ahora a ver cómo vamos, nos estamos comprometiendo a algo más ambicioso y sí, nos estamos comprometiendo a algo más ambicioso, pero no lo suficiente, por lejos no suficiente. Una especie de medición de medio tiempo, pero que muestra a su vez que hay que acelerar aún más la causa y la velocidad. Es que eso es lo que nos dijo el informe del IPCC, sí, de que requerimos medidas urgentes e inmediatas y sostenidas. Y eso lo venimos diciendo desde el 2018. Exactamente. Estamos en Plaza Pauta conversando con la científica chilena Maysa Rojas sobre la COP26 que comienza este domingo. ¿Qué tan importante es el rol de la voz de la banca en esta conversación sobre crisis climática? Porque uno de los puntos que te lo pregunto porque uno de los puntos que tú mencionabas al inicio es el tema de si se va a llegar a la meta de dinero con el que se habían comprometido a aportar los países desarrollados. Exacto. Yo creo que es crítico, ¿no? Al final uno necesita dinero para implementar medidas, sean estas cuales sean, ¿sí? O sea, yo necesito dinero para hacer cambios en mi casa. Entonces, es importante. Es importante para los países en desarrollo que se les ayude a generar esos cambios de manera más acelerada y que no nos tomemos décadas en transformaciones lentas, sino que más bien aprovechemos las oportunidades que esta transición energética nos pueden traer. También es importante las señales que da el mundo financiero hacia dónde estamos dirigiendo nuestros esfuerzos. Uno tendría que esperar de que efectivamente, por un lado, el sector financiero incorpore los riesgos, se dé cuenta de que el cambio climático significa, eso es lo que significa, un aumento, una exacerbación de los riesgos con los cuales ya vivimos, que son muchos. Y tenemos amplia evidencia de que esos riesgos van a seguir aumentando. Entonces, que la banca y el sector financiero más en general los incorpore y se dé cuenta para, tomar medidas en esa lógica. Y eso sí está ocurriendo y yo creo que ahí no sé decirte si a la rapidez necesaria, probablemente tampoco a la rapidez necesaria, probablemente pero nada es suficiente, dado el último informe del IPCC. Exacto. Sí. ¿Y qué pasa con China, Maysa? Esta es la clásica pregunta, pero siendo uno de los 3 más grandes contaminantes del mundo, ¿va a participar, no va a participar? Entiendo que Xi Jinping anunció que ellos al 2060 van a ser carbono neutrales. ¿Qué pasa si China, un emisor tan grande no se suma? ¿Sirven o no sirven los esfuerzos de los demás al final? Yo diría que sí, que igual sirven los esfuerzos de los demás. Por último, para decirle que aquí hay alguien que no está haciendo su pega y demostrarle que nosotros, aunque somos menos responsables, sí estamos haciendo la pega. El año pasado, cuando China anunció su carbono neutralidad, su compromiso de carbono neutralidad al 2060, fue muy aplaudido porque era la primera vez que Chile lo anunciaba siquiera, ¿ya? Nunca había hablado de carbono neutralidad, así que fue un anuncio importante y uno decía, pero por lo menos ahora es 10 años más tarde de lo que uno quisiera o de lo que es requerido, pero claro, uno esperaría más liderazgo de parte de China. Es necesario. Un liderazgo a la altura de su poderío en distintos otros ámbitos. Y vamos a Chile. Te escuchaba hace unos días en una entrevista en una radio amiga, como se dice, que tú decías que Chile ha hecho la pega. ¿Cómo llegamos a esta COP26? ¿Cómo vamos en el Race to Zero? ¿Cuáles son, crees tú, los avances principales y dónde tenemos que poner las energías para acelerar la causa y, como dice la ministra Schmidt siempre, lograr ser más ambiciosos?
Sí. Oye, déjame comentarte, hoy día en la mañana estuve en un evento entre Chile y Argentina y alguien dijo que esto de sacarse un 7 en un mundo de porros no era gran cosa. Claro. Y claro, como que En uno el, podría interpretar, en el país de los tuertos. claro, uno podría interpretar que el mundo completo, ¿verdad?, le ha fallado a la evidencia que tenemos hace muchos años de que el cambio climático hay que enfrentarlo de manera decidida y urgentemente. Y en ese sentido, claro, el mundo le ha fallado, todos los países individualmente no han hecho su pega de manera bien. Y en ese sentido, ¿Chile ha hecho su pega? Sí, claro que ha hecho su pega. Pero ¿podemos hacer más? Seguro que podemos hacer más. Yo creo que, a ver, yo siempre pienso en el espíritu del Acuerdo de París, que a mí de verdad que me parece que es muy inteligente, en que todos los países se comprometen, grandes y chicos, grandes emisores, pocos emisores, muy vulnerables, desarrollados, no desarrollados, etcétera. Pero esos compromisos tienen que, bueno, hay que cumplirlo y cada 5 años hay que renovarlo y tiene que ser más ambicioso. Entonces, una vez que uno entra a ese loop de ambición, yo creo que es importante empezar y de ahí ir ajustando. Y en ese sentido, Chile entregó su NDC más ambiciosa, bastante más ambiciosa el año pasado, y ahora acaba de entregar, se lanzó el martes creo que fue, es otro instrumento del Acuerdo de París, que es la estrategia climática de largo plazo, que define el cómo lo vamos a lograr. Y ese fue un trabajo que hicieron muchos actores durante toda la pandemia, con muchos talleres online, etcétera, como nos fuimos transformando durante la pandemia. Y eso yo creo que es un tremendo primer paso. Y lo que yo diría que falta, lo que es muy importante, porque hemos visto que esto ocurre, es que tengamos una ley. Porque hasta ahora la NDC, la estrategia, los planes, existen, pero dependen un poco de la voluntad de quien esté gobernando, de la ministra o el ministro que nos toque. Y hemos visto que eso puede cambiar radicalmente, estamos frente a una elección y no quisiéramos que eso ocurra en Chile, ¿verdad? De que por un cambio de gobierno, que alguien esté menos interesado, que entienda menos la importancia y la urgencia del cambio climático, que todo esto se deshaga, o más bien que se guarde en un cajón y no se haga nada. Y para eso necesitamos la ley de cambio climático. Dos preguntas en una. ¿Hay otras experiencias afuera que uno podría tomar de ley de cambio climático? Y ya que estamos en materia normativa, ¿qué espacio crees tú que tiene que tener este tema en la nueva Constitución? Ya, la primera pregunta, hay leyes, pero yo no soy abogada, así que no sé cuántas son. Hay varios países que tienen leyes, efectivamente. Pero tú sí tienes la certeza de que una ley ayuda a la causa. Sí, sí, absolutamente. Porque en el caso de esta ley, que es una ley marco, en el caso de Chile, lo que hace sobre todo hace transversal el tema de cambio climático, porque hasta hoy en día, en el fondo, los distintos ministerios sectoriales como que no tienen un mandato de abordar cambio climático. Y con esta ley sí lo tendrían responsabilidades y atribuciones para hacerlo. Entonces, eso es un cambio bien profundo de la manera en que funciona el Estado, que sabemos, siempre escuchamos que el Estado es estanco, que trabaja por silos, por separado, que distintos ministerios que abordan cosas similares no conversan entre ellos, etcétera, etcétera. Y aquí voy a la segunda pregunta. Yo creo que sí, yo creo que hay espacio para que la Constitución recoja esto, porque pensemos que el cambio climático es el telón de fondo del siglo XXI. Esta última década es la década más cálida desde que tenemos registros, digamos, de mediados del siglo XIX, pero es la menos cálida del siglo XXI. Entonces, todo lo que vamos a vivir, el mundo en que vamos a vivir por el resto de este siglo, simplemente va a ser peor de lo que tenemos ahora. Entonces, hay un espacio de esta Constitución de reconocer esto, y de eso, de reconocer de que el cambio climático es una realidad estructural en la cual estamos viviendo y de la cual vamos a vivir por las próximas décadas y este siglo. Exactamente.
Maisa Rojas, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Plaza Pauta. A ver si nos cuentas desde Glasgow algunas cositas que estén pasando por ahí. Mucho éxito en tu viaje. Sabemos que tu aporte en el trabajo de Chile es muy importante y ha sido muy importante y muy persistente. Que tengas un muy buen viaje y que sea productivo. Gracias, encantada. Que estés muy bien.